ir a conocer un poco más qué es esto que hacemos del arte NFT, de la blockchain, del arte generativo y de todos estos conceptos nuevos que están tomando un poco espacio dentro del arte contemporáneo. Estamos viviendo un momento muy emocionante en el que todas estas nuevas ideas y todas estas nuevas tecnologías están incorporándose al arte contemporáneo y empieza a cuajar esa idea de que somos artistas contemporáneos como otro cualquiera. No hace tanto nos decían que los que utilizamos ordenadores no hacíamos arte ni nada, y poco a poco vamos consiguiendo asentar la idea de que realmente somos artistas y artistas contemporáneos, y particularmente creo que de los más contemporáneos, si es que se puede medir eso, ¿no? Porque nuestra sociedad es una sociedad muy volcada a lo digital, es una sociedad que vive mucho lo digital, que entiende muy bien lo digital, y el arte hecho mediante ordenadores y con tecnologías digitales, sin duda es un arte que habla mucho de nuestro tiempo. Así que estamos viviendo un momento, en este momento, muy de renacer o de nacer, de aceptación en el mundo contemporáneo, en el mundo del arte contemporáneo, y nada, nos encanta tener la oportunidad de comunicarlo y de ayudar a difundir un poco más nuestras propuestas, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar mi ponencia hablando un poco, describiendo qué es el arte generativo, aunque lo ha descrito Charlie ya muy correctamente. Pues este sería el punto de inicio en el que me gustaría arrancar, y de hecho ya ha aclarado cosas que me lo ha puesto bastante fácil, porque yo voy a arrancar un poco desde ahí. Así que nada, me ha allanado el terreno ante esta pregunta. La principal parte de mi intervención va a ser aclarar qué es el arte generativo, ¿no? Bueno, si tenemos que irnos a una definición muy formalista, si queremos ponernos muy formalistas y nos queremos poner la chaqueta de académicos, deberíamos empezar por esta definición, que es la de Philippe Galanter, y es la que todos los que investigamos el arte generativo desde un punto de vista más académico y más teórico, la que utilizamos, ¿no? La definición. El arte generativo se refiere a cualquier práctica artística en la que el artista utiliza un sistema. Aquí ya hay una palabra interesante. Utiliza un sistema como un conjunto de reglas de lenguaje natural, o un programa informático, o una máquina u otra invención procedural que se pone en marcha con cierto grado de autonomía. Aquí hay otra idea fuerza también, contribuyendo a o dando como resultado una obra de arte terminada. Aquí hay como tres palabras o tres ideas que vertebran la definición de arte generativo. El artista generativo ya no es alguien que pinta un cuadro, es alguien que crea un sistema, construye un sistema. Ya es algo bastante guay y ya es algo bastante nuevo, porque el artista lo metíamos entre tú que eres escultor, fotógrafo, músico, pintor. No, yo creo un sistema. Ya hemos abierto la puerta a las cosas que puede crear un artista, y un artista ahora puede ser alguien que crea un sistema, y no está aquí explícitamente indicado que tiene que ser con ordenadores ni nada, con un cierto grado de autonomía. Por ejemplo, puede ser un sistema mecánico que mediante cables utilice el movimiento del viento para verter una pintura en no sé dónde, y con un cierto grado de autonomía y con una cierta aleatoriedad que tú quieres jugar a no controlarla del todo, produzca las obras, dé como resultado las obras. Entonces es un tipo de artista que trabaja en una relación con la obra muy especial. Trabajamos a una cierta distancia de las obras, algo mayor. Nosotros somos los creadores del sistema, y el sistema, imaginémoslo en este momento como una especie de sistema mecánico con veletas o algo así, en el que y ruedas, en el que a partir de la fuerza del viento o de las mareas o de lo que sea, es capaz de producir obras con una cierta aleatoriedad. Pues nosotros somos los creadores de ingenieros de ese sistema, pero al mismo tiempo queremos que las obras tengan estética,
al mismo tiempo queremos que transmitan un mensaje, al mismo tiempo queremos incorporar en ese sistema pensamientos, sentimientos, porque si no, no es arte, si no es una especie de, bueno, de maqueta de algo, no sé, pero solo será arte cuando comuniquemos un concepto, una idea, narremos una historia, volquemos nuestros sentimientos ahí y convirtamos eso en un vehículo de comunicación entre dos personas, entre el enunciador y el receptor, ¿no? Entre el artista y el observador. Entonces, bueno, pues esta sería la definición más académica que conocemos y que utilizamos cuando estudiamos y analizamos el arte digital. Pero vamos a dejarnos de algo como tan académico, porque se nos ha puesto ya cara de profesores. Por otro lado, hay un conjunto de artistas que estamos interesados en generar una definición de arte generativo escrita en primera persona, por nosotros. No solamente Philip Galanter o otros teóricos que desde sus bibliotecas miren lo que hacemos y le pongan definiciones y nombres, sino que los artistas en primera persona podamos entre nosotros acordar una definición para el arte generativo. Entonces, eso es algo bastante interesante porque aunque los estudios sobre arte siempre suelen realizarse con una cierta distancia temporal, pero pocas veces se tiene la opinión de los propios artistas que han definido una cierta corriente, las opiniones y los pensamientos de ellos mismos, ¿no? En pocos movimientos artísticos ha habido la ocasión de que los propios artistas fueran conscientes de estar formando parte de un movimiento nuevo y poder definirlo entre ellos, ¿no? Luego los teóricos sí que se encargan de hacerlo, pero es bastante particular tener la opinión de los propios artistas. Entonces, hay un conjunto de artistas que estamos intentando acordar una definición que nos guste a todos y no conseguimos una que nos guste a todos, estamos medio trabajando en esa idea. Pero más o menos la definición en primera persona por parte de los principales artistas que se dedican a esto lo definen de esta manera. El arte generativo es una práctica artística en la que el artista construye un sistema autónomo, parece que esta idea se ha quedado, ¿no? En un lenguaje de programación, ahora sí que parece que se incorpora, capaz de producir o generar iteraciones artísticas. Iteraciones artísticas. O sea, quizás está más contento con esa idea un poco más abstracta de iteraciones artísticas que obras de arte. El arte generativo puede hacer uso a menudo, aunque ninguno de ellos sea obligatorio, de la aleatoriedad, la interactividad, los datos, ¿no? Bueno, pues luego estos elementos, esta materia prima de lo digital puede ser incorporado por el artista generativo a voluntad o no. No siempre las obras de arte generativa son aleatorias. Lo que pasa es que como los ordenadores nos ofrecen aleatoriedad de una forma tan fácil, es un ingrediente muy jugoso para jugar con él, ¿no? Pero no obligatoriamente las obras de arte generativo tienen que ser utilizar siempre la aleatoriedad. Yo puedo escribir un código que siempre produzca la misma obra, siempre. Bueno, sí, claro que puedo. La interactividad con el usuario, eso también podemos jugar con eso. Datos, por ejemplo, Big Data o cosas así, ¿no? Bueno, pues esta sería la definición en primera persona que he puesto en proceso porque todavía no hay un consenso. Seguimos con ello. Menos formalista, vamos a quitarnos todo formalismo y vamos a intentar definirlo un poco entre nosotros y de una manera como un poco más, de una conversación más ligera. Podríamos decir entonces, cuando yo se lo tengo que explicar a alguien que no quiero sacar la chaqueta de profesor académico, el arte generativo podríamos definirlo como un género particular de arte NFT existente en la blockchain, en la que el artista programa un código capaz de generar obras de arte. Aparece aquí la idea de programar un código y es el código el que genera las obras de arte. Esa distancia, la que digo, en la que el pintor pinta exactamente la pincelada donde la quiere y se relaciona con la obra a casi una distancia de centímetros, nosotros construimos el sistema y el sistema produce las obras. Y esa distancia mayor creo que es un poco como el compositor de música. Creo que es la metáfora que mejor vamos a entender, porque Mozart escribe la partitura
pero luego hay un equipo de personas que interpreta la partitura de diferente manera, y diferentes orquestas interpretan una misma partitura de diferente manera, diferentes músicos lo interpretan de diferente forma. Entonces, de esa manera, el compositor está a una mayor distancia y crea ese sistema para luego permitir una cierta libertad a los intérpretes. Entonces, creo que es una metáfora que puede servirnos en este caso. Bueno, ¿y qué es una blockchain? A esto me ha ayudado mucho Charlie porque ha incorporado esta definición, así que esto me lo puedo saltar un poco más. Pero bueno, podríamos decir, yo una blockchain lo suelo interpretar también como una especie de Internet. Hablamos de que la blockchain es Internet 3.0. Si el Internet que conocimos en los 90, ahora le llamamos, entonces le llamamos Internet, ahora le llamamos Internet 1.0 o primera iteración de Internet, es esa Internet en la que tú consultabas información que estaba en páginas web y tú querías saber algo sobre, yo qué sé, tu actor favorito o un libro que te gusta o una película o lo que sea, entrabas en una página web, consultabas una información y ya está. Internet 1.0 era un sitio donde los usuarios encontrábamos información, consultábamos información. Internet 2.0 es la Internet que estamos viviendo ahora, donde los usuarios además publican. Los usuarios no son solamente receptores, sino publican. Es el Internet de las redes sociales. Todos los días publicamos algo en alguna red social, aunque solo sea en WhatsApp. Pero publicamos cosas en TikTok, en Twitter, en Instagram. Es decir, nosotros ahora subimos cosas a Internet. No es como en los 90 que solamente íbamos a recibir. Ese es Internet 2.0. E Internet 3.0 podríamos decir que es, de hecho le llamamos Web 3. A la blockchain, ¿no? Esta es la estructura de Internet 1.0 y de Internet 2.0. Servidores, donde está la información, y los usuarios nos conectamos a esos servidores para ver esa información. Eso era así en Internet 1.0 y Internet 2.0 también. Cuando tú subes una foto o pones un post en Twitter, eso va a un servidor y está en ese servidor. Tanto tú como tus contactos lo consultan desde ese servidor. Entonces, la estructura es más o menos así. Y esta es la estructura, el esquema de la estructura de Internet 3.0. Esta es la idea que Charles refería cuando decía descentralizado. Es decir, aquí no hay nodos que centralicen la información. Se ha visto que Internet 1.0 e Internet 2.0 tienen la debilidad de que hay demasiada información en centros muy concretos, en los servidores de Google, en los servidores de Facebook, que mañana esas personas deciden apagar los servidores o empezar a cobrar por cada foto que subes o lo que sea y tienen todo. O mañana viene un misil y se cargan los servidores que tiene Google y perdemos un montón de información. Entonces, esa es una de las debilidades de Internet, el que hemos terminado con una red con la información muy centralizada. La blockchain es así, es mucho más robusta a cualquier cosa de estas. No hay ningún ordenador que apagando se pierda todo, porque toda la información está replicada en miles de ordenadores cotejándose continuamente. Está descentralizada, no hay ningún punto más importante que los demás. Y esto le da la verdadera fortaleza, el verdadero sentido. Pues más o menos, tener esta idea mental, esa idea visual cuando oigáis hablar de la blockchain como un Internet nuevo, mejor y más descentralizado. Y de esa manera podemos entenderlo también como más libre también. Porque no hay como grandes empresas que tienen todo y que nosotros desde fuera tenemos que pasar por la tira, sino que todo es mucho más horizontal. Y esa es la idea de un poco de la libertad que respiramos en la Web 3, de que la estructura es muchísimo más horizontal que en la Web 1 y 2. Dentro de la blockchain se ha inscrito arte también. Una cosa interesante es que después de describirse este sistema, el primer uso que se le dio a la Web 3, a la blockchain, fue la economía, fue el dinero. Es decir, tanta confianza da a la gente que lo conoce la fortaleza y la solidez de este sistema, que el primer uso que se le dio es poner tu dinero ahí. ¿Qué dices tú, caray? Pues allá te tienes que fiar mucho para fiar las transacciones económicas, fiarte más que lo haga el banco. Porque el banco es verdad que puede cambiar, los gobiernos pueden subir, bajar los tipos de interés y se devalúa la moneda, y los bancos también son lugares centralizados. Entonces el primer uso
Fijaros la confianza, la solidez, lo consideramos inhackeable. Y a un banco no del todo. A ver, hay películas de robos, atracos a bancos, miles, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, fijaros, eso viene a indicarnos la confianza que se tiene en este tipo de red, que el primer uso que se le dio fue la economía, fue la moneda, Bitcoin, por poner un ejemplo, ¿no? Y el segundo uso que se le dio a este sistema, después de la economía, fue el arte. Fíjate, qué cosa más particular. Podríamos pensar que el arte iría como a la cola, después de otros, no sé. Pues ha sido, como quien dice, el segundo uso principal o prioritario que se le ha dado a estas nuevas nociones. El arte que hay en la blockchain, bueno, pues es, como ha aclarado Charlie, de distinta naturaleza. No todo es arte generativo, hay otros también. Hay un tipo de arte que llamamos arte 1:1, de piezas únicas. No hay como varias réplicas de una misma, sino que piezas individuales. Eso lo llamamos arte 1:1, PFPs, arte generativo y otras formas de arte. Bueno, pues el arte generativo es uno de los diferentes tipos de arte que pueblan o que hemos subido a esta Internet 3.0, que se caracteriza por esas ideas que decía antes, de que es un sistema, el artista crea un sistema, el sistema genera las obras y hay un cierto grado de autonomía por ahí. Se presenta con frecuencia en forma de colección, es decir, una vez generado el sistema, rara vez hacemos un sistema para que produzca una obra. Trabajamos para que el sistema pueda producir series o colecciones de obras diferentes. Esto, por ejemplo, es un grabado de Chillida. Esto sabemos cómo se hace. Coges una plancha de metal y Chillida graba una imagen y esa imagen, mediante tinta, se graba en un número de veces, una serie, por ejemplo, numerada de, en este caso el artista decide que haya 75 ejemplares, ¿no? Bueno, esto es tradicional y sabemos cómo se hace. Pues el arte generativo se parecería a algo así como que Chillida consiguiera un sistema mediante el cual cada vez que la plancha se levanta, pones otro papel y pones otra, algo cambia en las planchas que generan la obra, que la siguiente que se te produce es diferente, ligeramente diferente. Es decir, a lo mejor uno de estos brazos sale hacia aquí y conecta hacia arriba, y la siguiente vez que haces es diferente también. Todas parecidas a esto. Imaginaros el ingenio mecánico que Chillida tendría que haber planteado para generar un sistema en el que aleatoriamente ciertas palancas o planchas o lo que sea se desplazaran entre cada iteración, creando un universo de obras, todas diferentes, todas obras de él, curiosamente, todas obras suyas, producidas por su ingenio mecánico y sin que él pueda predecir cuál es la siguiente que va a salir. Pues esto es excitante, al menos para mí, desde todas las formas, desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el poder tener una obra de esa colección hasta el poder imaginar, ingeniar el sistema para crear esas obras, ¿no? Tiene esa fascinación. Bueno, pues se parecería a algo así, ¿no? Nosotros creamos ese sistema que mediante aleatoriedad salen obras que nosotros mismos no podemos predecir, pero queremos que esté dentro de una línea estética y también comunicar mensajes y sentimientos, ¿no? Charlie ha puesto ejemplos de algunas obras célebres, como por ejemplo la obra de Tyler Hobbs, Fidenza, que ha puesto hace un momento. Aquí traigo otros ejemplos de otras obras de arte generativo para que veáis un poco, unos ejemplos de este tipo de obras, ¿no? Me gustaría también comentaros algunos con obras propias, ¿vale? Con ejemplos propios. Esta es una colección que lancé en 2022, que se titulaba Catarsis. Es una colección de 1000 obras inspiradas, se ve la fuerte inspiración en el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. Entonces son 1000 obras generadas por el algoritmo que tratan de no solamente reproducir el lanzamiento de pintura contra una superficie, sino la parte más compleja del algoritmo fue construir o ser capaz de transferir la pasión en el arrojar de la pintura, que no sea solamente una salpicada aleatoria como
como un spray aleatorio, sino poder comunicar esa pasión que era lo que Jackson Pollock comunicaba en sus lienzos. Una obra de Jackson Pollock no se parece a los chorros de pintura que se caen en el suelo cuando el pintor, llamas al pintor y que pinta el techo. Jackson Pollock era pura expresividad, puro sentimiento. Y eso fue la parte más complicada del proyecto, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque bueno, fue lanzado en 2022. Nada menos que hacer un algoritmo de 1000 obras es una tarea complejísima porque a poco que no pulas mucho el algoritmo empieza a repetirse mucho a sí mismo. Y en cuanto ves 100, ya dices, joder, la 101 es igual que otras que he visto por ahí. Tienes que seguir modificando el algoritmo para que sea capaz de producir 1000 obras diferentes, ¿no? En cuanto a colores, en cuanto a distribución de todo lo que puedas incorporar en la pintura. También es una cosa interesante que la blockchain nos ha permitido a los artistas digitales que entremos en el mercado del arte, porque hasta la blockchain un artista digital no podía vender obras, nadie te compraba un JPG, te decían, me gusta mucho lo que haces, pero oye, está en tu página web, yo me lo voy a descargar y ya lo tengo en mi ordenador. No podía existir el sentido de propiedad de un JPG o de una obra digital porque los activos digitales tienen esa propiedad positiva de su infinita reproductibilidad. Un JPG le puede reproducir 1.000.000 de veces y todas son iguales a la original. Y eso, que es una cosa buena, pero lastraba las posibilidades de los artistas digitales. Nosotros no podíamos vender nada. Y, por tanto, si no puedes vivir de tu arte, dejas de explorarlo y te dedicas a trabajos que sí puedas remunerar, ¿no? Entonces, al final estaba lastrando la carrera de mucha gente. Cuando hablo de que ahora podemos tener un mercado del arte, podemos tener un mercado del arte primario y un mercado del arte secundario también. O sea, un mercado del arte con todas las letras. El artista generativo lanza sus colecciones, coleccionistas compran sus obras y luego hay un mercado del arte secundario donde otros coleccionistas compran obras a estos coleccionistas primarios, ¿no? Esto que es típico del mercado del arte desde siempre, nos estaba vetado a todos, a los artistas digitales. Y ahora, por fin, tenemos la posibilidad de que esto exista. Por ejemplo, Catarsis, hace un par de meses, superamos la barrera de los 3,5 millones de euros generados en el mercado secundario de Catarsis. Es decir, las obras que tras la venta de toda la colección, los coleccionistas han ido vendiendo a otros. Bueno, pues desde el día 1 que se vendió, pues todo el mercado secundario ha generado a día de hoy por encima de 3,5 millones. Eso quiere decir, habla de un mercado muy saludable, un mercado muy real y que era algo que hace 10 años mejor que no nos lo imagináramos, porque no podía existir, no estábamos en ningún mercado del arte, ¿no? Ahora os quería enseñar un par de obras que he presentado a la 52 Week, así que los que habéis formado parte o habéis seguido la 52 Week, pues os sonarán. Esta obra se llama El Salto Infinito y la presenté el año pasado. Con esta obra yo quería un poco romper esa tendencia a la idea de que se nos acusa desde fuera a que los artistas generativos solo hacemos obras, abstracciones geométricas carentes de mensaje, de sentimiento. No dicen nada tus geometrías por ahí, ¿no? No comunican nada, es que ni siquiera lo pretenden. Eso nos lo dicen a veces, ¿no? Bueno, pues en El Salto Infinito yo me inspiro en la evolución humana, en esos momentos. En concreto tú ves, a medida que aparece la obra, un entramado de líneas en las cuales aleatoriamente van apareciendo y recorriendo el lienzo, y esa maraña de líneas poco a poco va dibujando una figura. Esa figura es una representación del cráneo del hombre de Atapuerca, del Homo heidelbergensis, encontrado en Atapuerca, y está representando ese salto infinito, ese despertar de la conciencia de esos seres. Imaginemos un momento dado en el que un ser de Atapuerca
su cerebro hace un clic en un individuo en un momento dado y pasa a tener un pensamiento algo más complejo. Esos momentos de clic que hemos vivido hasta tener un cerebro tan sofisticado y desarrollado como el nuestro, que han surgido a partir de criaturas pues, más primitivas, más simiescas, y me gusta referir, me fascina esos saltos infinitos en los que probablemente no hayan sido como grandes hecatombes, sino un clic en el pensamiento de uno de esos seres le llevó a una revolución a nivel evolución humana, ¿no? Un paso más hacia adelante en eso que nos convierte en lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, pues esa idea está muy referida o hereda mucho de 2001, una odisea del espacio, ¿no? El debate del monolito en la película representa esos momentos en los que la humanidad da un paso adelante, ¿no? Pues en esta obra se basa en eso también y quiere transmitir ese mensaje y esa fascinación por esos momentos, por esas criaturas que dieron esos saltos infinitos hacia lo desconocido completamente, ¿no? Y que los tendemos a ver como con cierta distancia. Eran seres primitivos y yo los miro con una absoluta fascinación. Esta obra tuvo su continuidad en el próximo Salto Infinito, también en la 52 Week, en la que aquí vemos o conjeturamos en el siguiente Salto Infinito, ¿no? Vemos un cielo estrellado y a partir de ahí vemos formarse unas constelaciones. Las constelaciones son figuras que no existen en la naturaleza, están solamente en el ojo del espectador. Y a partir de esas constelaciones generadas aleatoriamente, bueno, en ese cielo estrellado vemos representarse, ya no es el hombre de Atapuerca, ese cráneo ya es uno de los nuestros, ese ya es un Homo sapiens, y representa también el próximo salto infinito, el que nos proyecte de lo que somos nosotros el siguiente clic hacia adelante, ¿no? A seres pues que quizá, no sé, estelares, no tengo ni idea de cuál va a ser el próximo salto infinito, ¿no? También muy inspirado en 2001 y en esos últimos planos donde el ser humano da el siguiente paso hasta un ser casi cósmico, ¿no? Intentando derribar esa idea de que solo hacemos geometrías sin ningún mensaje. Pues creo que estos mensajes son poderosos o al menos son muy significativos para mí, o yo los considero así, ¿no? Y con algoritmos se puede crear cosas que comuniquen cosas, ¿no? Voy a hacer un pequeño... Me estoy alargando un poco, ¿no? ¿O no? ¿Bien? ¿Va bien? ¿Sí? Voy a hacer una pequeña experiencia en la que quiero hacer una pequeña, brevísima obra de arte generativo con un poquito de código para todos aquellos que no hayáis programado nunca y que os parezca que esos son jeroglíficos egipcios. Bueno, pues para aquellos que cuando ven una página de algo de código sienten una especie de muro de yo eso no quiero ni leer ni posar los ojos en ninguna de esas letras porque eso es indescifrable para mí, pues desmitificar un poco y que veáis qué aspecto tiene cuando nos sentamos a programar algo, a programar una obra que genere cosas, ¿no? Será un ejemplo de 5 minutos que obviamente no podremos hacer cosas muy complejas. Pero sí al menos lo complejo va a ser romper un muro de hielo que quizá alguno de vosotros tengáis ante eso, ¿no? Y luego me gustaría terminar con la última obra que he lanzado, que la he lanzado con Vivid, con Gerard. Me gustaría hablaros de ella y traeros también pues una noticia de algo que estamos preparando en relación con Vivid, en relación con esa obra y que puede ser interesante. Así que nada, voy a hacer esa pequeña experiencia y paso a terminar con esa última obra. Y para terminar, quiero terminar con esta obra y ya finalizo y doy paso a Gerard. Porque esto es una obra que desarrollé el año pasado y que lancé en octubre con Vivid.
es una obra que se inspira en los vasos griegos. Yo soy muy amante de la cultura clásica, en concreto de la cultura helénica, de la Grecia clásica y de Roma. Y para mí era muy interesante y muy seductor la idea de establecer algún tipo de puente entre esa cultura clásica ancestral y los algoritmos que estamos pensando ahora, que parece como que no pudiéramos conectarlo, ¿no? Y a mí me gusta esa idea, ¿no? Entonces, inspirándome en los vasos griegos, que para mí tienen una belleza especial y una elegancia especial, ¿no? Son especiales porque durante siglos han sido recipientes que han transportado alimentos, bebidas, vino, aceites, sustancias a lo largo de todo el Mediterráneo. Pero en su superficie transportaban también mitos, leyendas, religión, cultura, arte, en la propia superficie del vaso. Eso para mí era muy interesante. Entonces, desarrollé un algoritmo capaz de generar vasos griegos, en concreto las 8 principales tipologías de vasos griegos: las cráteras, las ánforas, las panatenaicas, las ánforas de vino, los léquitos, los loutróforos, los cántaros, las hidrias, todas esas diferentes tipos de vasos griegos que vemos cuando vamos a un museo arqueológico, ser capaz de idear un algoritmo, el algoritmo del ceramista griego. Qué cosa más guay, ¿no? ¿Cómo podrían ser las ecuaciones de un ceramista griego? Pero no quiero que haga las 8 tipologías de vasos griegos y siempre las cráteras me salgan iguales. Yo quiero que todas las cráteras que salgan, todas sean diferentes, como el ejemplo que pusimos de Chillida, pero que desde un punto de vista científico, arqueológico y de historia del arte sean indudablemente ánforas. O sea, que pueda venir el director del Museo Arqueológico y me diga que no es una cosa de Disneylandia, que es una cosa científicamente plausible, ¿no? Entonces, fue fascinante la propia investigación en algoritmo para ser capaz de diseñar un algoritmo que pudiera representar vasos griegos desde esta perspectiva tan geométrica, algorítmica, digital, del siglo XXI, de la blockchain y de todo eso, ¿no? Esa mirada a esos vasos, a esos 8 tipologías principales de vasos griegos, y en cada una de ellas aleatoriedad, para que no te salgan 2 iguales. El reto era complicado. Y además quiero contar un mito. Un mito, bueno, en la superficie se pintaban mitos, ¿no? Y se pintaban leyendas. En concreto, he buscado representar el mito de Teseo y el Minotauro. Si recordáis, el Minotauro estaba encerrado en un laberinto y cada año pedía unos sacrificios humanos que le arrojaran al laberinto, pues me parece que, no sé si 9 o 10 jóvenes, hombres y mujeres, y él los devoraba, ¿vale? Y cada año había que darle esos sacrificios humanos. Hasta que en un momento dado, pues un héroe, Teseo, dice, pues yo voy a acabar con el Minotauro y acabamos esta sangría ya de gente que se nos está llevando a los jóvenes continuamente. Muchos otros héroes lo habían intentado, pero quedaban perdidos en el laberinto al no encontrar la salida, y el Minotauro te encontraba y acababa contigo. Entonces, justo antes de entrar Teseo en el laberinto, Ariadna le da un hilo y le dice: átate el hilo y átalo en la puerta del laberinto. Así, cuando te pierdas y recorres lo que sea, ahí ya te puedes perder lo que quieras, encuentras al Minotauro, matas al Minotauro, y para encontrar la salida solo tienes que rebobinar el hilo y encontrarás la salida donde te estaré yo aquí fuera esperando. Esa idea tan ingeniosa, ¿no? Que por muy complicado que sea un laberinto, la manera de encontrar la salida es simplemente atarte un hilo. Y ya puede ser todo lo complicado que quieras el laberinto, que tú siempre vas a poder encontrar la salida. Encierra esa sabiduría tan curiosa, ¿no? Ese mito. Bueno, pues, pero yo quería representar el mito de Teseo, el laberinto, el Minotauro y el hilo de Ariadna de una manera metafórica. No quería ser tan figurativo como se había hecho en la era clásica, en el Renacimiento, en el neoclasicismo. Aquí tenía que estar sugerido, ¿no? Y esta es la obra que creé en su momento, ¿vale?
Ahí veis la aparición en concreto, este es un ánfora, ¿vale? Y si veis está formado por una maraña de hilos, esos hilos blancos representan lo intrincado del laberinto, y si os fijáis bien, habréis visto la aparición de un hilo naranja o color terracota que sube hasta arriba, da la vuelta en la corona del vaso y trata de encontrar la salida por el mismo punto por donde entró. El reto técnico aquí era conseguir que el hilo, ahora mismo va por aquí volviendo, y va más o menos por el medio. Se pierde y vuelve hacia atrás y hace un serpenteo complicado, pero al final, ¿cómo conseguir orquestar el algoritmo para que Teseo encuentre la salida por el mismo sitio por donde entró? De esa manera, ese hilo se convierte en una metáfora del viaje del héroe hacia lo desconocido, por ese laberinto, encontrando al Minotauro, dando media vuelta y tratando de buscar la salida, gracias al hilo, por el mismo punto por donde entró. Entonces, aquí veremos la aparición de, en este caso, hidrias, cráteras, irán apareciendo las diferentes tipologías de vasos griegos que es capaz de dar el algoritmo, y en todos ellos se dibuja de una forma metafórica, más contemporánea, menos literal y menos figurativa, pero ahí está representado el viaje, el perderse por el laberinto, el tratar de llegar al final, el tratar de dar la vuelta y tratar de encontrar la salida gracias al hilo de Ariadna, ¿no? Bueno, pues esta obra que salió a la venta a subasta en el mes de octubre, ¿verdad? ¿Fue en octubre? Y está ya en manos de una coleccionista. Bueno, pues tenemos la idea de generar una colección de obras individuales, de Ariadnas individuales. Entonces, bueno, pues es una cosa muy interesante que os queríamos anunciar, y que, bueno, todavía es un proyecto, todavía tenemos esa idea, ¿vale? Pero para la gente que quiera acercarse a este coleccionismo puede ser una estrategia muy interesante, porque, bueno, queremos sacar esto y sería lo que llamamos un free mint, es decir, cada persona interesada en tener un Ariadna individual sería una obra gratis. Solamente que habría que pagar el gas. Bueno, no sé cuánto es el... o ni siquiera, ¿vale? Entonces, es una manera de acercarse a tu primera... ¿Es la primera vez que coleccionas arte generativo? Venga, no te lo podemos poner más fácil. Vamos a hacer una emisión de 1000 Ariadnas individuales. Cada uno de ellos aparecerá un vaso griego, y en todos ellos se representará el mito de Teseo. Caray, cuando se lo enseñes a alguien le puedes contar la historia entera y ya rellenas la reunión con los amigos, ¿no? Bueno, pues a un precio, no sé, en Bitcoin. Así que lo queremos hacer para acercar a mucha gente que a lo mejor tiene una reticencia. Oye, si yo me estoy metiendo en esto, no me digas que me tengo que gastar tal, porque yo todavía me veo inseguro. Bueno, pues tu primera obra, si todavía no tal, o si es tu primera vez en la red de blockchain o lo que sea, te lo vamos a poner fácil. Venga, un lanzamiento free mint gratuito de 1000 Ariadnas, cosa que estamos muy emocionados con esta idea, y si es vuestra, si no coleccionáis, si no tenéis todavía una obra de arte generativo, excusas no tenéis. Así que nada, os lo queríamos decir hoy. Pues nada más, voy a dar paso a Gerard, que me ha alargado un poco más de la cuenta, pero muchas gracias.